dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Vamos a ir haciendo un estudio de cada una de ellas. Pero para este día tenemos lo que es el adulterio. ¿Qué significa adulterio, Mar del Platero? El adulterio se conoce como la traición sexual al compromiso matrimonial. Ese es el adulterio. Alguien que está casado y tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposa, está cometiendo adulterio. La fidelidad es la principal característica de quien anda en el espíritu. O sea, de que el deseo de la carne es una actuación por la pareja. O sea, alguien que está cometiendo adulterio lo que siente es un deseo, una atracción por otra persona, aún estando casado. Entonces el deseo de la carne es una actuación por la pareja de su prójimo, ¿vea? Pero su deseo es sexualmente prohibido. La Biblia nos enseña de que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí. Estimado amigo y hermano que estamos aquí en este maravilloso lugar, ¿qué es el adulterio? El adulterio ya lo dijimos, ¿verdad? El adulterio es la traición sexual al compromiso matrimonial. En la Biblia se encuentra que es decir que las relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no sea su cónyuge. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Por qué se da el adulterio? ¿Por qué se llenan los gimnasios? Los gimnasios se llenan porque los hombres quieren verse guapos, las mujeres quieren verse con más glúteos, los hombres quieren verse con más brazos, más pecho, más atractivo. Pero, ¿qué dice Dios? Dios dice en Mateo 6:33, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea que lo que nosotros tenemos que buscar es principalmente a Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar esa comunión, ese encuentro con Dios. Cuando nosotros encontramos a Dios, los deseos, las tentaciones siempre van a llegar, pero vamos a tener un arma para poderlos contrarrestar. Porque si vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y ambos se oponen entre sí. El mayor obstáculo de un evangelista o un predicador o siervo de Jesucristo se encuentra en su proceso de preparación. O sea, que él encuentra en su proceso que él está llevando su preparación y después de la conversión está o radica o es el viejo hombre, el viejo yo. Entonces eso, si no logramos conquistarnos nosotros mismos y liberarnos de la esclavitud, esas ataduras de la carne, jamás vamos a poder predicar la palabra de Dios con un buen testimonio, ¿verdad? Conquistar naciones para el reino de Dios va a ser imposible si no nos conquistamos nosotros mismos. Tenemos que vencernos nosotros mismos. Es por ello que es necesario que busquemos el reino de Dios y su justicia. Fíjense que Romanos capítulo 7, del 18 al 25 nos dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero,
Yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dentro de nosotros mora un pecado y tenemos que vencerlo, vencer en nosotros mismos. Así que, querido, yo hacer el bien, hallo esta ley. Hay una ley, vea, que está en mí. Es importante que nosotros vayamos conociendo que para el Señor el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Así que hay importancia que debemos de saber que el adulterio no solamente es acostarse con alguien. Hay adulterio de ojos, es una de las principales raíces de los pecados, en los ojos. Por esta razón Job hizo un pacto con Dios, con sus ojos, de no ver con codicia a la mujer virgen o a la mujer doncella. La tradición de la Biblia amplificada dice que he dictado un pacto de acuerdo a mis ojos. ¿Cómo podría mirar con lascivia o con codicia a una muchacha? Recordemos que los hombres son tentados, o somos tentados, primeramente por medio de nuestros ojos. Ahí vamos y nos volvemos a ver para atrás. Ojo con eso, ¿verdad? Por eso es que debemos de tener la convicción de no pecar, ¿verdad? Para tomar una decisión hay que hacer un pacto de mirar a la mujer de una manera correcta, de una manera diferente. Así que dice Job en 31:1, un pacto con mis ojos, pues bien había yo de mirar a una virgen. Hermanos, el adulterar también puede ser del cuerpo físicamente, llevando a la cama a otra persona, ¿verdad? Este tipo de pecado es la consumación física de lo que entró por los ojos y se meditó. Al unirse sexualmente con una persona atrae ataduras físicas, emocionales, espirituales, y además ocurre una transferencia de espíritus de los que están acostados en la cama. Así que es importante. Esto ocurre porque en el momento que están juntos, íntimamente se hacen una sola carne. Las palabras de liberación, eso se llama ataduras del alma. Por eso es que las personas que están cometiendo el pecado de fornicación, aquellos que están en pecado, ¿verdad?, acostándose con el vecino, acostándose con alguien, el adulterio les hace difícil separarse, porque les gusta, ¿verdad? Quieren dejar el pecado, pero no pueden. Alguien tiene que ayudarlos porque han caído en el lazo del enemigo. Están atados, están atados del alma. Este pecado que sale del corazón directamente, por eso es contaminante, porque es una atadura de las más terribles que hay. ¿Cuáles son las consecuencias de la promiscuidad, de lo que es ser adúltero? Cómo la fornicación y el adulterio, nos llevan a tener consecuencias, ¿verdad? En el libro de Mateo capítulo 5, verso 28, el Señor nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Eso es lo que Jesucristo nos enseña con ella en su corazón. O sea, que hay un adulterio también en el corazón. La traducción amplificada, ¿verdad?, pero yo os digo que cualquiera que mire mucho a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Es que Dios, ese pecado lo toma desde el momento que nosotros vemos. Entra el pecado por los ojos, ¿verdad? Así que el adulterio del corazón, de acuerdo a la palabra de Dios, para muchos hombres no es pecado ver a una mujer y admirarla con la pureza en el corazón, pero sí es pecado mirarla para codiciarla, ¿verdad? Verle su cuerpo de una manera diferente. Cuando esto ocurre, ya hay adulterio en el corazón. Así que no cometamos adulterio. Dios nos incita en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 27, ¿verdad? El adulterio de la mente. Hay personas que juegan continuamente con pensamientos de sexo ilícito, la pornografía, ¿verdad? Si es una persona que tiene como fantasías sexuales, tipo de orgías y cosas así, eso lleva a otros pecados, pero estamos hablando específicamente del adulterio. Así que es importante
que esto comienza en el pensamiento. Nosotros tenemos que evitarlo, tenemos que combatirlo, orándole al Señor y diciéndole: Señor, ¿verdad?, que quite el viejo hombre, que nos limpie de espíritu, que limpie nuestra alma. Si un hombre comete adulterio con una mujer de su prójimo, el vecino, la vecina, la prima, la cuñada, indefectiblemente dice la palabra de Dios que serán muertos. En el libro de Levítico 20:10, el adulterio traerá consecuencias temporales y eternas. Así que ojo con eso, y eternas, porque puede ser que embaraces a tu cuñada, puede ser que embaraces a la mujer del vecino y tenga un hijo tuyo, y eso trae consecuencias eternas. Vea, esas consecuencias en el plano natural son como pueden ser. Fíjense que el adulterio puede traerte enfermedades, pobreza, miseria, y te traerá consecuencias espirituales como heridas en el alma, dolor, quebranto y depresión en la familia, ¿verdad? Algunos hasta se ahorcan, se quitan la vida por ese tipo de situación. El que comete adulterio es insensato. Vea, también el que comete adulterio le falta sensatez, el que le hace. ¿Por qué? Porque dice en Proverbios capítulo 6, verso 32, que el adulterio corrompe el alma. Así que las personas que cometen adulterio, cualquier promiscuidad sexual, están cegadas de entendimiento por un espíritu engañoso y de mentira. Por tanto, no entiende el daño que ocasiona a su familia, ¿verdad?, a la congregación, a la sociedad, a sus hijos y sobre todo al reino de Dios. La persona que comete adulterio corrompe su alma. La palabra corromper en el idioma hebreo significa fragmentar, que lo hace pedazos, ¿verdad? Así que el adulterio traerá heridas, vergüenza, esa vergüenza que se halla a veces, que nunca la puede borrar, ¿verdad? Y eso te lo dice Proverbios 6:33. Muchos se divorcian, o las consecuencias del divorcio es por el adulterio. El adulterio abre las puertas para que haya un divorcio. El que comete adulterio o fornicación no heredará el reino de Dios. Eso lo dice en Gálatas 5. La Escritura nos habla claramente que las personas que cometen adulterio no pueden heredar el reino de Dios, al menos que se arrepientan. ¿Ve? Si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios es misericordioso, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que honroso sea todos, dice Hebreos capítulo 3 y verso 4. Honroso sea a todos el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Así que deje de andar hablando de su vecina, no, que se vive en pecado, deje que Dios lo juzgue. Usted no es Dios. Dice en Mateo 7 que con la manera que juzga será juzgado. Así que es importante, vea. Los que cometen adulterio pueden perder su familia, pues es la única razón bíblica para divorciarse. Viven en tinieblas. En Job 24, del 15 al 17, nos dice de que un adúltero vive en tinieblas. Así que es importante de que busquemos a Dios. Se enfrentarán a Dios a su juicio directamente. La palabra de Dios nos enseña de que una persona adúltera se va a enfrentar directamente a Dios, ¿verdad? Así que es importante, amigos, que busquemos más de Dios. Mateo 6, verso 33 dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay muchas maldiciones por la desobediencia, pero recordemos que Dios es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Y la mujer la de los hijos. Pero si Dios reina nuestro hogar, nosotros vamos a vivir en paz, en armonía y en amor. Que el Señor les bendiga. Espero que este video sirva para que aprendamos a alejarnos un poco más de las cosas que nos contaminan al hombre. Así que recordemos que si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos dos nunca van a estar de acuerdo, se oponen entre sí. Así que es importante, estimado amigo, usted que nos sintonizó, vamos a seguir estudiando. El siguiente tema es
la fornicación. El Señor les bendiga hoy y siempre.